Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV para todo el país, para toda la gente que nos ve. Saludos para todos, todos, todos y gracias por vernos. De hecho, ayer un amigo me escribió desde Arica que nos estaba viendo, así que hoy día justo tenemos un diputado que es de Arica y Parinacota que va a estar compartiendo junto con nosotros. Semana que está siendo muy noticiosa políticamente, socialmente. Mucha gente contenta y saltando por los bonos que está entregando el gobierno de una manera absolutamente impresionante. Las libertades para hacer cosas. Las libertades para hacer cosas y votos obligatorios. Pancho Fanjul, ¿cómo estás tú? Muy bien, Alejandro. Un gusto, como siempre, estar acá. Vamos de inmediato, después cuando entre el diputado vamos a conversar con él que nos va a avisar ahí Alvarito, pero tenemos ya problemas porque resulta que hay gente que está enojada, se enoja con el pase verde porque no se quieren vacunar, porque si se vacunan vienen los alienígenas y van a salir ahí un sinnúmero de cosas por los chips que están ingresando y dentro de eso, aparte de tener ese tipo de inconvenientes, también está el tema del voto obligatorio ante las cosas. Entonces, ese tipo de temas uno se empieza a preguntar qué hacemos con la gente, porque está bastante molesta y como que no quisiera hacer más cosas. ¿Por dónde partimos? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer la gente? ¿Qué es lo que le permiten hacer? El tema del voto obligatorio es un tema largo, antiguo, tiene que ver con la Cámara. Se ha tratado de legislar varias veces y ahora recién se aprobó legislar de nuevo. Y yo creo que van a amarrar las cosas, o sea, hay derechos y hay obligaciones y de alguna forma debieran amarrarse esas cosas, o sea, aprovechando que estamos en tema constitucional y se van a debatir el tema de los derechos, a lo mejor de alguna forma amarrar, usted tiene tales derechos mientras cumple con sus obligaciones, la gente hay que hacerle entender eso. Parece que no lo entienden porque de hecho ya había un problema con la Convención Constituyente, que ya querían cambiar el tema de los 2/3 por el total final nomás, mayoría gana, entonces que tampoco era lo que se había hablado en un comienzo, entonces de repente como que independiente de las situaciones decimos una cosa y la cambiamos después. Bueno, ese es otro problema, porque ahí sí lo entienden, pero quieren avivarse. ¿eh? Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en el tema de fondo, pero cuando las reglas ya están establecidas hay que cumplirlas. No podemos estar variando los acuerdos permanentemente. Se acaba de sumar al panel don Juan Carlos Ávila, New York Times, ahí el portal de noticias de la comuna de Ñuñoa. Un gusto saludarte, Juan Carlos Ávila, y te presento a Pancho Fanjul, que está acá con nosotros. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? Hola, mucho gusto, Alejandro. Muy bien, gracias. Mucho gusto, Pancho. Gusto conocerlo. ¿Está contento usted? Salgamos un minuto, ¿está contento? Sí, hacía contento, 10 años que no hace pasaba 10 la años. octava final. Hace 10 años que no llegábamos a octavo, Sí, efectivamente. bueno, mire, qué bueno. Ahí bien merecidamente, bien Sí, esforzadamente. pero está bien, pues acá el primer panelista que llegó, usted llegó segundo panelista. Muy bien, estamos muy bien ahí. Con harto frío, parece. Y con harto frío. Está un poquito a la mañana. Pero el corazón contento. El corazón contento. Es lo importante. Juan Carlos, voto obligatorio. ¿Está contento usted con eso o no? A ver, lo que pasa es que desde mi punto de vista hay varias miradas acá. En lo personal, yo siempre he preferido el voto voluntario. Sin embargo, la poca educación escolar, de enseñanza, de educación cívica, me hace pensar que debiese ser un poco el voto obligatorio, pero siempre he preferido el voto voluntario. Pero lamentablemente hay mucha gente que no conoce el sistema electoral nuestro y simplemente prefiere un asado o un descanso dominical que ir a las urnas. Pero después andamos todos alegando. Entonces, ¿dónde está el compromiso, digamos, hacia el país y entender un poco que también para exigir los derechos hay que cumplir ciertos deberes? Y yo creo que el primer deber fundamental de todo ciudadano mayor de 18 años es ir a votar. Hay gente que ya me ha escrito y me dicen un voto obligatorio no, pero resulta que yo diría más que el voto obligatorio, yo pienso que estamos por la tendencia de que los derechos y las obligaciones nos están yendo de la mano hace rato con nosotros socialmente. Está mucho más inculcado el derecho, más que las obligaciones, no solamente con el tema del voto obligatorio, sino que con muchas otras cosas. No solo los derechos, las libertades. Exacto. Son muy defensores de las libertades de hacer o de no hacer cosas, pero después también quieren el derecho a pataleo. Entonces, si yo no cumplo con el deber cívico de ir a votar, no debiera estar después pataleando, pero son precisamente los mismos que después dejan la escoba.
Claro, porque también a eso hay que sumar que, claro, que de repente quizás les gusta el pataleo y que de repente quieren ir a votar, pero no saben por qué votar. No están muy informados, las campañas son muy focalizadas, los espacios y las franjas electorales están generalmente destinadas para los partidos y no para el mundo independiente. Entonces el independiente es muy difícil que se logre mostrar. Entonces también no ayudan a la población al acceso a la información también para que pueda convencerse y pueda salir a la calle. Bueno, vamos a aprovechar de convencer. Tenemos un gran invitado. Estamos con el diputado Luis Rocaful. ¿Cómo estaba, diputado? Y gracias por hacer el tiempo de estar con nosotros en esta hora en Touch. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludar, por supuesto, a los panelistas también. Pancho y Juan Carlos. Acá tiene a Pancho y Juan Carlos que van a estar con usted. Diputado, antes de entrar a todo el tema que nos convoca, voto obligatorio y también el tema de los bonos, usted es una persona bien histórica en la zona de Arica y Parinacota. De hecho, es el primer intendente en la región que se crea. Se ha sacado la mugre por su distrito durante años en una vida política. Entonces, yo reflexionaba cuando lo leía. Mi pregunta es, ¿cómo se siente usted con años en luchas políticas? Porque siendo militante un poco antes del golpe de Estado, tratar de ayudar a la gente, y resulta que en la pandemia lo que menos se ha obtenido es ayuda de la gente, por tanto por parte del gobierno, y que también salpica a los diputados y los senadores. Entonces, como que la gente se siente absolutamente desvalida. Y usted, que lleva años trabajando en el servicio público, no sé cómo se siente cuando ocurre esa desazón y molestia de parte de la gente con ustedes. A ver, bueno, uno siempre habla desde su experiencia y de la vivencia en su territorio. Y yo represento a la región de Arica y Parinacota. Tuve el honor, por supuesto, de ser el primer intendente del 2007 hasta el 2010, perdón. Y es una zona que tiene no tiene más necesidades que otras regiones, pero tiene necesidades muy particulares del resto del país. Obviamente que la pandemia nos ha golpeado, creo, un poquito más fuerte en algunas cosas. Nuestra ciudad es una ciudad que tiene mucho vínculo con Tacna, con el Perú. Estamos a 50 kilómetros, por lo tanto, la relación comercial, la relación social, la relación turística, la relación de salud la tenemos con Tacna. Nosotros en Arica no contamos, por ejemplo, aquí con el centro del país, con clínicas, grandes hospitales, nada por el estilo. Tenemos un hospital hoy día, ya para 260.000 habitantes, y no tenemos clínica, por lo tanto, todas las mejores alternativas de salud que están en ese hospital. Y por lo tanto, eso nosotros ya es una cosa cultural, que toda la salud nos atendemos en Tacna, nos atendemos en Perú. E incluso las ISAPE tienen convenio con algunas clínicas peruanas para que se atienda la gente allá. Así que, obviamente que nosotros tenemos la pandemia. ¿Por qué digo este tema? No voy a hablar de otros temas, porque la pandemia obliga a cerrar la frontera, y obviamente es una medida sanitaria adecuada y tenía que ser por la seguridad del país, pero eso ha traído un tremendo perjuicio a nosotros, y hoy día el hospital está totalmente colapsado por el COVID-19. Y también porque, como digo, todo es vinculado a eso, así que el golpe a la gente ha sido muy fuerte. La gente hoy día, lo único, cuando uno va a una reunión, a una parte o a algún lugar, nos dice, oiga, y el 10%, oiga, y el 10%, porque no tenemos otra alternativa. La gente realmente se siente hoy día, hasta el día de hoy, que hay una propuesta por parte del gobierno, tendremos que analizarla, pero la gente se siente realmente abandonada por parte del gobierno. Arica, como le digo, Arica es una ciudad que vive del trabajo informal, por lo tanto en los primeros IFE no estaba en ninguna parte, no estaba registrada la gente en ninguna parte, y por lo tanto eso obviamente no era producto de algún beneficio. Ahora eso mismo, perdón que lo interrumpe, con respecto a eso, yo particularmente me da una rabia tremenda, porque por ejemplo nosotros acá en Santiago, y como creemos que Santiago es Chile constantemente, y nosotros a través del deporte, porque trabajamos mucho con deporte y podemos conocer ciudades y regiones de nuestro país, vamos a un tema pero muy crudo. O sea, olvidémonos, pensemos que estamos en pandemia. ¿Cómo es posible que en nuestro país tenga que tener convenios con ISAPRE con clínicas de otro país para cruzar y atenderse en otro país? Eso no es muy difundido acá. No se sabe, lo saben determinados tipos de personas. Fíjese, imaginémonos que no estuviéramos en pandemia, que fuese normal. Estamos en estado normal. No es correcto que la gente cruce la frontera para ir a atenderse. No es correcto. Y usted está denunciando algo muy fuerte y que no se soluciona, y que además se tapa con todo esto de la pandemia.
yo quiero decirle que esto es mucho más grave. Yo esto lo he denunciado en sesiones públicas, en el Congreso, sesiones especiales que se han dado, lo he dicho más de una vez. Además, mire, para ver a veces cosas absurdas que se den, y muchas gracias por permitirme en este programa hablar de estas cosas. Ustedes saben que la conectividad aérea en nuestro país es Santiago-ciudades, pero no entre ciudades, no entre regiones. Yo no tengo conexión con la tercera, con la cuarta región vía aérea. Yo tengo que ir a Santiago, de Santiago a devolverme a la ciudad. O sea, para entenderlo, si usted va a Antofagasta, de Arica a Antofagasta. Yo viajo a Santiago, me bajo en Santiago, espero en un avión para irme de Santiago a Antofagasta y me cobran los dos viajes, el viaje de los 2.000 kilómetros hasta Santiago y luego de los 1.300 kilómetros hasta Antofagasta. Pero ¿dónde va el tema? Fíjese, y acá hay un absurdo. Y esto lo critiqué, yo soy socialista, y lo critiqué también en el gobierno anterior. Quiero decir una cosa. Las personas, por ejemplo, que están enfermas por el sistema GES, por el sistema público, y son trasladadas porque en Arica hay exámenes que no se hacen, y hay tipos de quimioterapias que no se hacen, entonces le dicen, mire, usted por geografía territorialmente le corresponde el hospital de Antofagasta, que es un hospital de alta complejidad. Esa persona enferma va trasladada a Arica a Santiago, tiene que esperar en Santiago y luego de Santiago viajar a Antofagasta. Y cuando la persona termina la quimioterapia, que es ambulatoria, por ejemplo, esa persona la van a dejar al aeropuerto de Cerro Moreno, Antofagasta, se va a Santiago, en Santiago tiene que esperar el avión, con una depresión terrible que es propio de las personas que tienen cáncer y están bajo tratamiento de quimioterapia, tienen, digamos, el absorber esa quimio, tienen un problema depresivo, obviamente por el proceso que están viviendo, y esa persona tiene que estar sola esperando ahí. Yo decía, ¿y por qué esa persona no la atienden en Santiago? ¿Por qué no la atienden en otra parte? O sea, Santiago es mucho más cercano y más barato que devolver a Antofagasta. Pero bueno, así, esas son las realidades que quizás, como usted bien lo dice, en Santiago no se comenta, pero esas son las vivencias diarias que tiene que vivir la gente de regiones extremas, y me parece que también debe pasar un poquito a Punta Arenas. No, es que me empieza a calentar, perdone, diputado, el lenguaje, pero es que ya... Lo que pasa es que uno cree que hay cosas muy positivas. Acá dentro del panel, Pancho Fanjul es dueño de un complejo deportivo y tenemos las peleas constantemente porque no podía hacer deporte, pero están abiertos todos los malls y los que están perdiendo son los locales pequeños porque se está concentrando en la masa el tema. Pero aparte de la pandemia, nosotros terminamos conversando de algo que es más grave, porque es más grave. O sea, la pandemia pasa a segundo plano. O sea, que no haya conectividad entre regiones y tenemos un bombardeo de las líneas aéreas, de los traslados, que nos vamos a Cancún, que vendemos los paquetes turísticos, y tú no puedes ir de Arica a Antofagasta en avión, porque no se puede, porque tenés que volverte a Santiago, lo encuentro, ¿sabe qué? Una injusticia tremenda. Porque además, mi compatriota que vive en Arica tiene todo el derecho a sentirse no compatriota mío, porque no tiene las mismas oportunidades que el santiaguino. Es así de simple. Entonces, es injusto. Ocurre, yo quiero hacer una comparación. ¿Cuál ha sido el desarrollo nuestro? Y yo quiero decirle que en la década del 60 hasta la década del 70, Arica estaba conectado con el resto del país y las diferentes regiones, de ese tiempo provincias, estaban interconectadas. O sea, yo partía un avión, me recuerdo muy niño, partía un avión de Santiago, de Arica a Santiago, famoso avión carretero, y pasaba por Iquique, por Antofagasta, por Copiapó, por La Serena y Santiago. Es decir, hace 50 años atrás o 60 años atrás, teníamos la conectividad con una tecnología de hace 60 años atrás, con una línea aérea nacional, la en Chile, teníamos mejor conectividad que hoy día. Una injusticia tremenda. No sé, ¿quería agregar algo, Pancho? No, estaba haciendo memoria. Yo también hice el tramo Arica-Antofagasta en algún minuto, pero en vuelos internacionales con LAN Chile también. Antes, cuando uno venía de afuera, el avión paraba en Arica, paraba en Antofagasta y después Santiago. Entonces, existía la posibilidad de hacer el tramo, pero era carísimo y solo si alguien se bajaba del avión podía subir, pero por lo menos existía la posibilidad. Por lo que entiendo ahora, ni siquiera eso hay. Sí, porque puede ser divertido ir a Arica y después te vayas a Tacna a comprar cosas, a pasar bien, a comerte la comida típica de Perú, etcétera. Pero eso es una cosa. Y lo otro es otra. Es otra. El tema salud, diputado, es por la salud pública, porque yo
hace rato no voy a Arica, pero recuerdo clínicas privadas que existían relativamente razonables, no sé. No existen, en Arica, quiero dejar, ahora yo que soy diputado, puedo conocer las realidades, las otras realidades de otras partes del país, puedo interiorizarme, y claramente, obviamente, hoy día me pongo mucho más ariqueño, más nortino, porque la verdad las cosas es que hay bastante diferencia en muchas cosas, pero yo siempre he visto el tema de salud, aparte de la generación de oportunidades en otras cosas, pero el tema de salud es un tema realmente complejo. Sí, hay un par de clínicas, pero cuando hablamos de clínica, yo entiendo y el esfuerzo que han hecho algunos empresarios que se han instalado en Arica, pero esas clínicas no son clínicas de alta complejidad que puedan de alguna manera reemplazar un hospital como un hospital público. Es imposible, no existe eso, o sea, bajo ningún punto de vista. No es un tema Son de cositas costo, suaves, no está simples, disponible. ¿No? pero generalmente las personas intervenidas en las clínicas de Arica, en algún momento de complicación, las personas son trasladadas inmediatamente al hospital público, porque es el hospital que tiene es más completo que las clínicas. O sea ahora con el tema, sobre todo el comercio que es informal, o en negro, para que se entienda acá, tratamos de ocupar lenguaje medio callejero, diputado, le pido las disculpas, coloquial para que la gente entienda. Acá tema en negro y todo el asunto, o sea, están todos recontentos con el IFE, porque si tenéis que inscribirte para el IFE o si queríais tener el préstamo de impuestos internos y no estáis registrado en impuestos internos, o sea, la ayuda que te llegó es extraordinaria. Así es, así es. Así es, o sea, decir hoy día bueno, Arica, lo que pasa es que Arica es una ciudad que por su naturaleza fronteriza siempre ha sido una ciudad que el comercio es una de las actividades más importantes. Y de hecho, mucha gente del resto del país que tienen esta vocación de comerciante se trasladan y digamos, se radican en Arica porque de ahí comienza también el comercio hacia el resto del país. ¿Cómo cree que va a tomar la gente el voto obligatorio? Yo creo que al comienzo va a ser con bastante molestia. Porque Arica, a todo esto, no sé si será la desmotivación por lo que estamos conversando u otras cosas, pero Arica es la región creo que más baja en participación de votación en Chile, en la última elección. ¿Y cómo lo toma usted cuando, por ejemplo, la gente que no va a votar en estos casos como Arica, se le señala muchas veces de parte de los medios de comunicación o los tremendos analistas políticos que también son ignorantes por no querer ir a votar, soslayando la desconformidad que existe al sentirse absolutamente desconectado del resto del país? No, yo no trataría de ignorante ni algo parecido. Lo que creo que estamos viviendo un proceso sumamente importante de cambio en nuestro país. Yo veo a la juventud más que nada, hoy día una participación a través de esta elección, por ejemplo, del plebiscito, los convencionales constituyentes, donde hay una aparición importante de gente independiente, donde hay deseos de participar. Y nosotros como parlamentarios obviamente tenemos que abrir esos pasos de fortalecer la democracia a través de la participación. A mí me parece sumamente importante que la persona, de la misma manera como se exigen muchos derechos y los derechos que las personas tienen dentro de un Estado como el de Chile, obviamente también tiene que estar aparejado con algunas obligaciones. Y las obligaciones tienen que ver con ser partícipe también de las decisiones que toma el país. Pero esto no es solamente una cosa aislada, esto tiene que ser un conjunto de cosas. Yo esperaba, el proyecto se presentó ahora, y este es un proceso que recién se votó en general, pasa a la comisión en particular, luego va al Senado, es decir, hay una serie de tramitación que al final, para que vean el otro proyecto, va a pasar bastante tiempo. Sin embargo, a mí me parece que hoy día este tema de las obligaciones y derechos obviamente van a ser mayormente discutidos y debatidos y participativos en el proceso de la Convención Constituyente. Diputado, que le va a hacer la pregunta, pero lo tengo que presentar, pero no había llegado don Lucas Blazet. Le va a hacer la pregunta ahora que quiere hacerle. Sí, diputado, justamente con la misma línea de lo que usted dice, que yo estoy muy de acuerdo con el tema de abrir a los jóvenes y a los independientes, y que la elección pasada justamente fue una voz de la ciudadanía dejando un mandato claro. Ahora va a venir la discusión de que esos mismos candidatos independientes puedan competir en las elecciones de diputados. Para eso hay que hacer una reforma constitucional. Ayer se aprobó bastante express el tema del voto obligatorio. No se discutió mucho en la ciudadanía, como que se venía hace mucho tiempo, y bueno,
fue un cambio porque este proyecto se había tirado o algunos similares se habían tirado y no le había ido bien. Pero ahora el tema de la participación y los independientes, realmente los partidos, ustedes, porque al final no son los partidos, son ustedes los diputados que militan en el partido, ¿van a dejar competir a los independientes en las listas como fue en la constituyente? Eso. A ver, quiero dejar claro que ya hace bastante tiempo nosotros como bancada, yo estaba como jefe de bancada, nosotros promovimos la participación de los independientes, no a la medida de uno. Aquí estas cosas no se tratan de hacer los trajes a la medida. En esta participa y esta otra donde me puede tocar a mí. No, yo creo que acá se tienen que abrir los espacios para que de la misma manera como la Convención Constituyente participaron los independientes y además como estamos hablando del voto obligatorio, bueno, dejemos que la gente elija. Si este juego es la democracia. Este juego de la democracia, acá no se trata de decir, no, en esto sí y en esto no me conviene, por lo tanto acá no se va a hacer así. No, yo creo que eso es apretarse los dedos con la puerta. O sea, no. Aquí hay que, se trata de, si hay que competir con otras opciones, hay que competir, porque esto le va a hacer bien a uno. Si que uno gana, está bien legitimado. Si no, bueno, pero hay que dar los espacios. Hay que dar los espacios. Así que en este sentido y en el tema de paridad de género, también tiene que validarse hoy día. Y los pueblos originarios, un proyecto que nosotros presentamos en marzo, de la jefe de bancada, presentamos en marzo justamente, y ojalá que ese proyecto ahora se active, porque nosotros creemos que es importante también la paridad. O sea, acá la gente está pidiendo que haya paridad de género de la misma manera que hoy día hay más mujeres convencionales constituyentes que hombres. A mí me parece también que en esta elección también debe pasar lo mismo. Aquí hay que dar señales claras. Aquí no se trata de esto sí y esto no, sino esto va a ser un cuento de nunca acabar. Diputado, yo le quiero dar las gracias. Le pedimos 15 minutos en el día de hoy. Quiero que sepa a través de Cristian que nos conocimos hace un tiempo y que permitió el contacto con usted. Que esta es su casa, mientras estemos acá en el programa, que podamos, esto que no sea el último contacto, que podamos ir más cercanamente comentando cosas. La verdad es que yo me caliento mucho, diputado, perdone que sea así, es que me molesta, de verdad que me molesta cosas tan básicas como que no podáis tomar un avión de una región a otra y que te hagan venir acá a Santiago, lo encuentro tremendamente indigno y me molesta. Así que yo quiero darle las gracias y que esto no se pierda, que esté con nosotros más constante y darle las gracias por darse el tiempo a conversar con nosotros. Muchas gracias. Yo de verdad, como diputado de una región, a mí me parece de verdad muy bien y muy agradecido por los espacios que se den. Porque generalmente, bueno, uno siempre dice, salen los diputados nacionales, porque los diputados de Santiago son diputados nacionales. Exacto. En cambio, uno tiene una realidad, cuesta mucho abrirse espacios, cuesta mucho conseguir a veces audiencia con algún ministro, ¿ya? Porque, bueno, pasa. Pero estamos dispuestos a luchar, estamos dispuestos a pelear y estamos dispuestos a poner el nombre de cada una de sus regiones y el país, obviamente, que se compone no solamente de Santiago, sino que también de muchas otras ciudades y que tienen mucho que aportar. Importante lo que dijo el diputado, la elite de los diputados santiaguinos, pues si así es la cuestión acá, pues estamos llenos de elite y queremos arreglarle el mundo a la gente de provincia además, pues. O sea, el nivel de arrogancia de nosotros cruza todos los límites. Diputado, le doy las gracias y que sea más contacto y nos estemos viendo más adelante. Un abrazo gigante. Encantado a ustedes, muchas gracias. Adiós. Sorry, me da la hueá, Pancho, porque es que es injusto, porque para la gente que no sabe, nosotros cuando hemos hecho actividades al interior del Valle del Elqui, y nosotros nos damos cuenta que el niño santiaguino va a la plaza con el celular y hay niños de otras comunas que están jugando a las bolitas o con una pelota porque no tienen más plata. Tú pensás que en eso se está trabajando todo este tiempo. Y cuando tú ves que un simple viaje en avión de una persona enferma no es directo a otra comuna, a otra región que tienes que ir porque tiene mejor atención médica, y te hacen venir a la capital y después me vienen a hablar si está Narváez, Sichel, Briones, y me vienen a hablar de huevadas así tan elaboradas científicamente, váyanse la cresta, loco. A mí me calienta la cosa, te lo digo así, honestamente, me calienta. El tema es responsabilidad de quién es. O sea, en la época que hablaba el diputado y la que yo recuerdo, teníamos dos líneas aéreas nacionales, como era LAN-Chile y la DECO, que hacían esa pega. En mayor o menor medida existía la conectividad. Pero hoy en día no existe ni LAN ni la DECO, son empresas internacionales y es una decisión comercial. O sea, para ellos
no se justifica comercialmente un vuelo entre Arica y Antofagasta porque seguramente la cantidad de pasajeros que tienen no amerita. Entonces, ¿dónde entra el Estado? Ahí me genera un poquito de ruido. ¿Cómo puedes tú obligar a una línea aérea internacional que haga esa pega? No lo sé. ¿Tendría que tener el Estado aviones propios para hacerla? Bueno, es que también hay un tema que antiguamente Iquique era aeropuerto internacional y con la concesión del aeropuerto de Santiago se hizo como el único aeropuerto internacional. Entonces, toda aerolínea que viene desde afuera, ya sea que venga de Miami o de Centroamérica, tiene que pasar directamente por Santiago porque hay una obligación de aduana. Entonces, no puede hacer una parada en Iquique. Entonces, antiguamente, cuando Iquique tenía una salida internacional, podían hacer las escalas en diferentes... Sí, Entonces, ahora es más difícil para las aerolíneas hacer los Pero costos, ese es el digamos. problema de las aerolíneas, porque ese es el tema, pues, Juan Carlos, porque nosotros acá tuvimos tantos constituyentes, algunos que siguen en contacto con nosotros, candidatos y algunos que salieron, jamás tocaron este tema, pues. Jamás tocaron el tema de regiones, a menos que se los preguntáramos, menos el tema de deporte. ¿Te fijáis? No. Entonces, Sí. tú vas, ¿sabes cuál es la molestia? Para la palabra Luca y con el tema del voto obligatorio y todo el tema. Que tú generas unos temas que te los venden a través de la televisión abierta, o sea, los canales públicos, televisión, todos los demás, como muy importante y análisis potente. Lo que dijo, el apoyo que recibió este diputado, que es este candidato presidencial que es de otro partido político, qué va a pasar con este otro, y te envuelan la perdiz con temas que son importantes, pero que no son urgentes para la gente. Entonces después le dicen a la gente, puta, anda a votar, y resulta que no tenéis las cosas mínimas para vivir. No entiendo ese puente. Y acá los constituyentes que estuvieron jamás hablaron de la falta de conectividad en regiones. Nunca lo dijeron. Tuvimos 29 candidatos constituyentes. No lo dijo ninguno. Ninguno. Bueno, ¿para qué va a hablar de los constituyentes que estaban ahí sentados donde estabas tú? No sabían las poblaciones para las cuales iban. Que quedaban para adentro cuando les preguntamos. Es que más o menos cómoda la conectividad existe por tierra. O sea, Claro. que no haya vuelo es otro tema y tiene que ver con la geografía del país, lamentablemente las distancias del norte son distintas. Y sin querer justificar a nadie, yo más o menos entiendo que no lo hayan tocado porque no vislumbro soluciones fáciles. O sea, ¿cómo solucionas la conectividad aérea tú en este minuto? Tendría que el Estado armar una línea aérea nacional y brindar el servicio, o invertir fuertemente en aeropuertos del norte para que cumplan los estándares internacionales para convertirse en aeropuertos Lo internacionales. que pasa es que Pero ellos también hay que iban a analizar- Antofagasta, porque no tenían todos los temas médicos en su ciudad. Sí, pero- Y ese es el problema. eso sí. Pero si tú no quieres ser abogado del diablo, pero si puedes hacer un censo de cuántos pasajeros necesitan ir a Antofagasta para atenderse, hacer un aeropuerto que dé las capacidades para viajar, de repente utilizar esas lucas para hacer una mejor infraestructura de salud Y por eso lo y hacen- poder atender más gente. Y por eso los traen a Santiago. El tema está que cualquiera de las soluciones buenas, no hay ninguna solución hoy día. No, El bueno, tema puntual es que eso- no tiene eso es solución. efectivo. O sea, podemos conversar de 100.000 fórmulas. El tema está que el 2021, estos jaguares no le dan la salud que corresponde a esa región. Y no solamente eso, mire, una de las cosas que se está peleando en la Constitución es básicamente la palabra el acceso, porque hay muchas cosas que se dan como derecho, pero no se dan el acceso. Todo chileno tiene derecho a la educación y todo niño tiene derecho a la educación, pero el pobre niño que vive en Tucumbú, al lado de la cordillera, y que tiene que caminar 5 kilómetros para poder llegar a educarse y no tiene conectividad a internet como para poder hacer una, ¿cómo se llama?, teleestudio. Y el cabro no tiene educación porque no tiene el acceso. Pero sí tiene el derecho porque le dicen, vaya, ahí tiene su colegio, su liceo, y vaya a estudiar. Porque tiene el derecho, pero no tiene el acceso. Bueno, lo mismo pasa con la salud y con un montón de otras cosas. Lucas Blacet, voto obligatorio. Quería agregar algo más del diputado. No, con respecto al tema que estaban hablando, yo creo que con respecto a las regiones, bueno, probablemente con la mayoría de los candidatos que estuvieron acá sentados al menos, probablemente eran candidatos de la región metropolitana, entonces no se ¿Y van a hacer preocupan. constitución para Santiago nomás? Es que por eso hay gente que vota en regiones No, por pero- candidatos pero de ellos van a regiones hacer y hay constitución electorales para y de hecho Santiago. están bastante sobre representar las regiones. No, pero mi pregunta es es si ellos van a hacer la constitución para Santiago nomás. No, pero ellos tienen que representar a los ciudadanos de Santiago. Por Porque, eso se elige O sea, el territorialmente. constituyente de Santiago, o sea, tenemos constitución para Nuestra Santiago. forma de ordenar jurídicamente, que podemos estar de acuerdo o no, ¿Mm? es por distrito, que es regional. Ya. Y es para que cada uno represente Exacto. a alguien en el distrito. Entonces tú no le puedes decir a la persona de Panguipulli que se preocupe de los problemas de Arica. Ya. En cuanto a diputados, a senadores, a los que son representación. Obviamente un alcalde se tiene que preocupar, un alcalde de No, estamos Arica hablando de los tiene nada constituyentes. que hacer en Santiago. Pero un diputado
la verdad es que se tiene que preocupar. Ahora, en general yo creo que falta un tema de regionalización y si vamos a hablar de regionalización, hablemoslo en serio. Y yo creo que para eso, incluso, ojalá haya agua en la piscina y yo estoy a favor de pasar hacia un federalismo. ¿Para qué? Para que haya autonomía regional de verdad. Para que haya autonomía sobre el presupuesto. Si al final da lo mismo que elijan gobernadores si no tienen presupuesto. Y yo creo que una de las situaciones que se podría armar, no sé si a través de la Cámara o de la Constituyente, es que tengan autonomía tributaria también. O sea, porque así pueden, entre comillas, competir las regiones y decir, mira, sabes que nosotros queremos más bien un estado de bienestar, alto de impuestos y ¿Eso damos un por buen qué no ha servicio. podido ocurrir antes? Porque teníamos una élite política tremendamente santiaguina. Una élite política y sobre todo reticente a los cambios. O sea, el parlamentarismo, ¿Quién evitaba los cambios? En general, todos los que se habían beneficiado con el status quo, porque al final cuando tú llegas al poder, en la situación actual, nadie quiere que le cambie la situación con la que llegó al poder. Si es una cosa muy natural, muy biológica, muy obvia, ¿cierto? Entonces, mira, yo no voy a tratar de justificar con maldad lo que puede ser explicado con estupidez en general. Entonces, yo acá creo que, mira, falta de ganas. Yo creo que si lo obligaba, y como ahora, como se está obligando con la Constituyente a hacer, o con el estallido social, o con la reforma, o con lo que sea, con la pandemia, etc., los obligas hay que adaptarse a algo nuevo, muchos están a favor de los cambios. Pero si es que no había presión del ambiente, no iban a cambiar. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de quitarle poder al presidente de la República para dársela más al Parlamento y a la ciudadanía y tener más check and balance, que lo hablamos mucho acá, equilibrios de poder, semipresidencial. Yo abogaba por un parlamentarismo, pero en general la mayoría de los constituyentes, incluso los más cercanos a mí, ¿cómo parlamentarismo? Pero así ya es mucho, vámonos con calma, más tranquilo. A mí me gustan los cambios en general radicales. Entonces yo abogaba más por más parlamentarismo, abogaba por más yo federalista, pero bueno, en general vamos a ver si ¿Y sea el un voto regionalismo. obligatorio? ¿Cuál es tu opinión del voto obligatorio? Con respecto al voto obligatorio, mira, yo creo que el voto es un derecho y no un deber, que las personas deberían poder decidir libremente. Eso en el ideal. ¿Pero cómo estás a favor o en contra? Yo hubiese votado por una cosa al principio en contra. Ahora, ya se aprobó. Y yo creo que por estos momentos le va a hacer bien a la democracia. Lamentablemente hay cosas, ¿sabes? Es como la pandemia. O sea, yo no estoy a favor de los toques de queda, pero bueno, le hizo bien quizás para evitar los contagios. Yo creo que hoy día en este sentido la República está enferma, está con un virus, está con una gripe bastante terminal. Y si hay que hacer soluciones momentáneas y circunstanciales, bueno, tocará. Yo espero en 10 años más poder volver al voto voluntario, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en algo tan esencial como la organización, que hoy día ya, evidentemente, el sistema que teníamos hace 3 años ya no da para más, no existe más y hay que repensar uno nuevo. ¿Cuál? Está en discusión todavía. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintéticos, salones de eventos, piscina, lugares de quincho para pasarla bien ahí y relajarse de cómo están pasando las cosas en nuestro país. Seguimos con arriendos hasta las 20 horas para que termine a las 21, producto del toque de queda de este gobierno que va a terminar gobernando con toque de queda. Así parece. Entonces usted vote por los candidatos que fueron ministros de este gobierno para que sigan estando en toque de queda después. O votar por los que están pidiendo que se acabe el toque de queda, como Sichel. Pero él estuvo en este gobierno. Sí, pues, pero él pidió que se acabara el toque de queda y al menos logró una hora. Cuando yo estoy con alguien, con alguien a muerte, pues, Lucas. ¿Con quién estáis a muerte? Si yo estoy con alguien, yo me ¿Con quién? refiero... ¿Pero con quién? Es la persona que está ¿Con quién estáis a muerte tú? Pero te estoy respondiendo. Yo sé que te duele lo de Sichel. Sichel estuvo en el ministerio con Piñera. O sea, es un piñerista para mí. Para mí, quien está en el gobierno de alguien, él está con esa persona. Si lo quieren disfrazar de una otra forma, que los cálculos políticos, Briones, Sichel pertenecen al gobierno de Piñera de ahora. No. ¿Cómo? ¿No estuvieron en el gobierno? Pero no pertenecen a esa No, pero persona, no estuvieron en el gobierno. Pero no pertenecen a. Desborde. Tampoco pertenece al gobierno. Bueno, Hoy día son candidatos presidenciales, nadie pertenece a alguien más. Y bueno, los comunistas tuvieron su tiempo con Bachelet y hoy día no lo están. Hoy día claramente le han frenado. Horrible. El señor Jaude, que con la democracia cristiana obtuvo los votos para ser
alcalde en Recoleta y se lo olvidó. O sea, acá la cosa es para todos lados por igual. Por eso, pero si es que hay que gobernar. Si al final gobernar es hacer coaliciones, gobernar es hacer pactos. Si al final uno no puede ponerse purista y decir, no, mira, mira, al final... No, si purista... No, No, por eso. tienen nada de purista, hace rato. Sí, pero o el sea, problema es que los pactos no van para la gente, pues los pactos van no, para ellos mismos. Ávila, Entonces, no tengo trago para chocar contigo, po, ese es el viejo. problema de los pactos. Cuando los pactos empiecen a desbordar las ayudas o las necesidades de las personas, ahí vamos con los pactos, pero los pactos son para sus propios bolsillos. ¿Por qué dice eso usted? Si usted me llevó a la asamblea de los radicales, pues si los pactos lo hacían Bueno, con tu amigo, por ¿cómo eso, se llama? por eso Maldonado nos fuimos, estaba porque más solo, intentamos hacer un cambio desde adentro y la verdad que no se pudo. más solo que Dudamel está Maldonado. Por eso, pero weón. si No en lo el quería fondo nadie, weón. los radicales a mí me caen particularmente bien. Yo encuentro que son un partido de tradición, de las tradiciones antiguas que existen, es la que más me gusta, pero no los vamos a culpar por haber sido, no sé, en algún momento haber pactado con la derecha en los 60 o después hoy día con la concertación. Oye, cada momento histórico representa cómo uno arma pactos y todos han estado involucrados con todo. Todos han sido aliados de Razón, todo Luca. en algún momento. Yo te Entonces, encuentro toda la razón, Lucas. Estoy de acuerdo contigo. Entonces hay que pensarse el futuro, ¿no? No, tú tienes razón, po. Pero haces análisis tú como persona política, te lo compro y te lo respeto. Pero no le pidas a la gente que no le interesa eso que lo comparta. Porque la gente que va a dar el voto quiere un voto para que le ayuden a solucionar sus problemas de vida. Y eso no ocurre. Entonces, tu análisis lo comparto, es correcto, es concreto, pero eso no le interesa a mucha gente. Y eso también tienes que respetarlo. Pero con respecto, por ejemplo, tú decías de los medios de comunicación. Tú dices que a los medios de comunicación debería importarle quizá, no sé, algunos dicen que el tema más de la delincuencia, otros que la araucanía, otros dicen que, no sé, que temas de falta de infraestructura. Pero después la gente cuando elige, con el zapping, elige en general farándula. Hace al menos varios años. Ahora yo creo que ha cambiado, pero en general, si tú dices que la gente, porque no hay voceros de la gente, acá la gente somos muchas, somos todos distintos y todos somos gente. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, al final la gente, cuando tú lo haces elegir en masa, en general los canales no andan como, oye, mira, este es nuestro plan siniestro para convencer a la gente. Los canales quieren venderle a la publicidad que pasan y es lo que más No ven. hacen planes los canales, Luxi, no hacen yo plan, creo que no hacen planes. tiene mucha menos influencia, realmente, al menos la televisión tiene mucha menos influencia, y al final son esclavos del consumidor, del que ve la tele. El que ve la tele quería durante 20 años, quería farándula. Pamela Giles hasta hace poquito estaba marcando primero la encuesta a todos porque eso es lo que quería, oye, el 20% de los chilenos. ¿Por la farándula para marcar los 20%? Yo creo. No por los retiros. Es que los retiros lo hizo todo el Congreso y Pero la que... por y la eso- que- Pero para y que hizo llegar a show. donde está, llegó gracias a la farándula, no llegó gracias Y con los- a un con gran la- plan. ¿Y cómo de llega- trabajo Y comunitario. comunicó lo del 10%, ¿Cómo llegó, por aprendiendo ejemplo, todo eso de la farándula. cómo llegó, por ejemplo, comparto completamente. las grandes élites de los presidenciales de la derecha? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llega Sichel? ¿Cómo se hace masivo? ¿Cómo se hace masivo Briones? ¿Cómo se hicieron masivos? A través de la tele. ¿Dónde va a estar? Sí, Lavín sí. Sí, pero para llegar ahí también tienes Tuvieron que que tener entrar al algunos gobierno. contactos por detrás y tienes que tener los contactos con el gobierno, tienes que tener el amiguismo. Pero es tienes que una hacer masa muchas bien cosas. particular la de la tele, porque en realidad no es tanto el alcance que tiene. O sea, antiguamente la tele era súper masiva, pero desde la irrupción del cable y la cantidad de canales, un punto de rating, ¿tú sabes lo que significa un punto de rating? El rating se mide en cantidad, porcentaje de televisores encendidos dentro de los que se miden, pero bueno, pero se extrapola a la población. Pero cuando tú dices tal canal tiene 50 puntos de rating, quiere decir que el 50% de los televisores están encendidos en ese canal. Eso es un punto de rating. De los televisores encendidos. Encendidos. ¿Mm? Entonces, y desde la erupción del cable y los canales que hay hoy en día, un programa exitoso, un programa de farándula, llega a los 10 puntos de rating. Entonces tú dices, ¿qué tan masivo es eso? A eso me refiero. Vamos a ver con Lavín, que estuvo, no había Claro. cómo sacarlo en la tele. 10, en todos los ponle programas 20 puntos de durante rating. 3 o sea, años. o sea, Bueno, y además nada. tienes que sumar que hay 7 millones de personas que tienen que estar en la calle trabajando, así que no creo que tampoco tienen sí, mucho, claro. esos 7 millones mucho tiempo para estar viendo farándula. Si hubiese una buena política, la gente iría a votar, dice Rodrigo Castillo. Saluda a Patricio Godoy, saluda a Don New York Times. Discrepo ese punto. No, Discrepo espérate, ese punto. te estoy leyendo los saludos. Perdón. Te mandan saludos a ti, Patricio Godoy. Saludo a Don New York Times. Me sumo a sus puntos de vista. Me pone acá, Prisa González, voto obligatorio. Y dice acá, para Lucas Blaser es un juego de palabras. Si ellos participaron en el gobierno de Piñera, están con las políticas de Piñera. Yo nunca voy a entender que alguien esté en un gobierno, participando en un gobierno y no comparta con quién lo llama a participar de ese gobierno. Eso
Mi intelecto no entiende eso. Que alguien te invite a participar de un gobierno, tú aceptes y después tú digas que no estás de acuerdo con ese gobierno que te invita a participar. Pero no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. O sea, en ¿estás de todas las acuerdo con materias. algo? Sí. Obviamente, me imagino que todos estamos de acuerdo con algo en algún punto. Pero por eso, o sea, tú adhieres, cuando vas, adhieres a esa persona. Algo te llama la atención. No, bueno, los que ganan en segunda vuelta, que han sido todos los presidentes desde... No, me estoy Frey, han preguntando, ganado, o sea, en Chile necesitáis ganar con más del 50% pero te de estoy hablando de un la tema de gente. los candidatos, O sea, la Lucas. gente adhiere. Tú adhieres... Pero responde una pregunta, Lucas. Si la pregunta es muy simple. Esto olvídate de derecha e izquierda. Ponlo del gobierno de Bachelet. Sí. Si el que participa en el gobierno de Bachelet después va y es candidato, está cercano a Bachelet. ¿Eso es verdad o no? Si no, ¿para qué participaste en el gobierno de ella? O sea, yo invito a alguien al gobierno y esa persona no está cercana a mí, en nada. Hay momentos de gobiernos nacionales, Pero- hay momentos... Y el voto también es una estrategia. También tú puedes votar por alguien que no te gusta porque no quieres También. que salga alguien que tú crees que es peor tú aún. Hay Pero comisiones... te estoy diciendo para ir a trabajar con ellos. No, pero hay comisiones que se arman muchas veces que son multipartidos. O sea, que tú decís, no sé, la comisión, por ejemplo, la comisión Engel, cuando pasaban los casos de corrupción con el hijo Bachelet y todos estos temas, ¿cierto? Y bueno, y con Pente y con SQM, se armó una comisión que iba, no sé, de gente que están hoy día más o menos como que se parecen a los Ya. independientes neutrales, de derecha, de izquierda, de todas partes. No entiendo y nada, tú yo. armas comisiones, tú armas... No, si no entiendo lo que querés comentar, Lucas, lo que pasa es que es muy simple, ¿no? ¿Cachai? O sea, para mí, si yo estoy trabajando con alguien, yo trabajo con el Pancho. Si a mí... Y después se pelean. ¿Tú siempre vas a ser el no, del Pancho? pero es que lo que pasa es que es difícil argumentar cuando tú no contestas y das una vuelta a la rotonda grande. Lo que te estoy diciendo es otra cosa. Si yo trabajo con Pancho, en el momento que trabajé con él es porque confío en él. Entonces, cuando yo me salgo, la gente me puede identificar a que trabajé con él porque confío en él. Esa es O toda sea, la el pregunta. día de mañana Pancho le aparece en una fiesta ahí bailando encima de la mesa, tú eres culpable de eso. No, No, po. Pancho es responsable, él de su propio momento, de lo que tú le... pero yo confío en él, ¿no? Soy parte del equipo de él. Pero tú no puedes saber si Pancho qué hace en su momento Pero cuando no está las contigo. personas, po. estamos hablando, ¿son parte del equipo de él en su momento o no? O sea, Pero sí, si él fue parte del pero es que gobierno no de Piñera, ¿no? necesariamente- Él fue ministro de Desarrollo Eso es todo lo que te Social estoy y él tiene que preguntando. hacerse cargo de lo que hizo Ya, cuando fue pero ministro eso- de Desarrollo Social. eso era no todo. tiene que hacerse cargo ni de lo que hizo Nadie el le ha ministro del pedido Interior, eso, Lucas, ni el ¿no? ministro de Agronomía. Participaste en el ni- gobierno de Piñera, eso es todo. Así como Gonzalo Como Gómez- todo, como el Eso es 55% de Chile que votó Pero- por Piñera. Y Todos según- fuimos y parte según las de razones eso. que tenga. Eso, la razón me da lo mismo. Participaste en el gobierno de Piñera. No, Eso pues es es que las todo. razones son importantes. Sí, porque uno puede decir no quiero votar por alguien que participa en el gobierno Pero de el Piñera. El presidente- 55% de los chilenos somos cómplices de todo lo que hizo Piñera porque todos votamos Pero por el él. presidente fue el presidente No, el presidente actual y quiso 55% trabajar de para los el que fueron a gobierno. votar, que no se te olvide. Que fue el candidato que más votos ha sacado de la historia de Chile. Pero por eso, no sé, yo te estoy En diciendo segunda algo vuelta. puntual. 51 nomás, no sé cómo. Sí, no, si el 50 y- Lucas acomoda muchas cosas, No, tiene una si labia fue potente. ¿Contra Guille? Tiene una labia potente el Lucas. No, con Guille fue más. Pero Con Frey. La participación fue en 51, ¿no? Ah, sé. sí. Sí. Sí, pues, sí, es que los, No, el números, 55 de los... los números los acomodas como quieras. El 55 del 51, o sea, Exacto. es menos del... Lo que pasa Pero es que es el candidato que más votos ha sacado. desde esa perspectiva, por eso ahora se hace el voto obligatorio. Lo que pasa es que los números se pueden acomodar como quieran. Pero ahí Es ganó, como yo ahí puedo no ganó decir, Piñera, ahí ganó Chilezuela. ¿cachai? Sí, pues, yo puedo yo creo. decir, el Estado me está dando un bono de $1 millón para las pymes y es espectacular. Pues yo te puedo decir, en 16 meses me dieron $1 millón. Y lo divido los 16 meses de pandemia por $1 millón. Está bien, y me pero están dando 60 lucas Yo mensuales. creo en las responsabilidades individuales y si Pancho en algún día baila encima de una mesa, como tercera vez que doy el ejemplo, tú No, lo que pasa es que a ti no te gusta que digan que sí, Chel, tú en el gobierno no, de Piñera. pero da lo mismo porque hay que responsabilizar a lo... O sea, Lavín, aunque estuvo en el gobierno de Pinochet, él no es responsable de la violación de los Pero derechos estuvo con humanos. Pinochet. Y eso hay que En el decirlo. fondo, sí, pero él no es responsable de la violación de derechos humanos que cometió la DINA. No, no es responsable, pero es cómplice. Pero estuvo ahí con él. Ahora, si tú lo quieres pasar por alto y decirlo así tan livianamente... O cuando como, no uno- sé, o que Desbordes fue parte de Carabineros, entonces tiene culpa de lo que dicen los Carabineros, no sé, los excesos que se pueden haber cometido en el estallido social, yo creo que no. No, yo lo único que te digo es que cuando hables de Lavín, si fue culpable de los excesos de la tortura o no, dilo más lento. Pero ojo que Porque hay la gente que omisión murió... no es espérate, inocencia. No puede espérate, ser. Juan Carlos, pero dilo más lento, porque igual hay gente que murió en un avión que la abrieron acá y la tiraron al mar y no la encontraron. Por eso, Entonces no es tan fácil decir, no es tan No, culpable esas Lavín. personas, las personas culpables están presas, la mayoría. ¿Sí? Están todas presas.
O sea, la justicia, ¿tú no confías en la justicia que haya actuado responsablemente? Porque hay militares cercanos a Pinochet que se fueron presos para su vida y murieron en la cárcel, que me parece muy bien. Pero si vamos a hablar de la justicia, acordémonos del caso de las boletas, 2015, donde al final, por pillar a uno, se fueron de partido a partido, al final todos los partidos políticos estaban metidos y al final todos los partidos políticos se organizaron para poner un ministro y ese ministro, todos libres. Exactamente. Entonces, la justicia es para la pobreza. La justicia no es para la política, la justicia no es para los grandes conglomerados. Ve lo que pasó con Ponce de León, que de una demanda, ¿cuánto eran? 180 millones de dólares, terminó pagando 3, creo que fue el monto. Entonces, ¿dónde está la justicia? Pancho Fanjul. No, hartas cosas, pero estaba pensando lo que dijo Lucas. Una cosa es la responsabilidad personal, como dices tú, yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero también hay responsabilidades compartidas, o sea, el solo hecho de haber estado ahí y no alzar la voz, no decidir abiertamente te hace cómplice y en cierta medida responsable también. O sea, no necesariamente tiene que tomar él las decisiones para ser responsable o compartir la responsabilidad. Si uno sabe, yo creo que te encuentro razón, pero a lo imposible nadie está obligado. No. O sea, si tú no sabes, por ejemplo, no sé, en el caso de las personas que participaron en la dictadura en cosas que no tenían que ver con la policía política persiguiendo a personas. ¿Para qué decir todo lo del informe Rettig, que es terrible, ¿cierto? Obviamente no conocían el detalle al callo, pero el marco general lo conocían. Sí, pero cuando la calle habla, no podía ser ojos cerrados. La calle hablaba, y hablaba mucho. O sea, para hablar la mataban. Y ahora, por ejemplo, igual seguía hablando. En la misma línea, este indulto que se está pensando, todos los que votaron, por ejemplo, ayer la comisión del Senado ¿cierto? Se abrió la posibilidad de hacer un indulto a personas que están... A los presos políticos. A los presos por desmanes, por un montón de cosas, donde murió gente, o sea, recordemos que murió gente en los incendios provocados, fueron incendios provocados. Entonces, finalmente, por ejemplo, con esas personas que hoy día, como un demócrata cristiano, como fue, ¿cierto, Pancho? Se me fue. El senador que estaba a cargo de todo este tema, hasta la concertación, todos votaron ayer a abrirse la idea, y si esto pasa, que va a ser un quiebre de la República justamente en cuanto a no separación de poderes, van a ser cómplices pasivos de eso. Yo creo que cada uno se hace responsable también del momento donde tiene el voto y no se pueden traspasar culpas, creo yo. Yo la verdad es que con respecto a eso, Lucas, que tú planteas, para mí el tema que en nuestro país, cuando las grandes cúpulas parten desde la injusticia del chorreo de arriba hacia abajo y no hay responsable, cuando por que no se pierdan pega, una persona que tiene un almacén nos da una boleta y le clausuran el negocio por 2 semanas o 1 semana, y resulta que me estás preguntando, te estoy respondiendo. Que quemaron esos negocios. Pero te estoy respondiendo. Entonces, cuando uno ve eso, versus que cuando el otro, el que tiene mucho, no es sancionado, la verdad es que lo correcto sería que todos fuesen sancionados como corresponde, no algunos. Y tal vez van a liberar y van a hacer esa cosa de la cual no estoy de acuerdo, ¿te fijas? ¿Por qué? Por seguir manteniendo y protegiendo a quién, a las grandes cúpulas. Porque cuando tú liberas a los de abajo, a los que no tienen, le perdonas todo, es porque algo en tu conciencia de arriba, del poder del que manda, te obliga a decirle, te dejo tranquilo, porque yo voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho todo este tiempo. Esa es la forma como la ven, desde mi punto de vista. Es negocio, los dejo libres y yo sigo haciendo lo que he estado haciendo siempre. No es que estés convencido de hacer algo. Esa es la forma como yo lo veo. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, pero no es un tema de convencimiento, es un tema de déjanos tranquilos para yo seguir haciendo lo que sigo haciendo muy bien por años. No sé, Juan Carlos, tu punto de vista. Mira, con respecto a estos presos políticos de la revuelta del 2019, yo preferiría, más allá de entrar a la política, entrar un poquito más a lo que es las formalidades y con otros casos. Si tú tienes a un profesor y un profesor que, bueno, estuvo en la revuelta, quizás su pecado fue el agitar, porque lo que se vio en video simplemente fue pegarle una patada a un torniquete, ¿qué le puedes hacer pegando una patada a un torniquete? Acero. ¿Ya? Quizás la revuelta, qué sé yo, pero tenerlo detenido durante 8 meses, 8 meses, y cuando tenemos casos donde se robaron miles de millones de pesos y solamente les dan de clases de ética, entonces ¿de qué estamos hablando? Déjalo con los ultraderechos que andaban con la pistola en el pasado más. El mismo que se fue preso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? O sea, ahora al tipo que disparó en Viña, al tipo ¿Está hablando del de Plaza? No, pero el de Plaza ¿Cuánto le dieron?
Entonces, ese es el punto. Entonces, Porque cuando se dice profe de Viña que lo mandaron Chile, preso 10 años. cuando se Ahora está pidiendo dice la fiscalía 10 años. cuando se dice que Chile tiene los 3 poderes del Estado separados y que el Poder Judicial es independiente, y tú lo ves con el caso que ya nombré de las boletas del año 2015, y ves con el caso de los estos niñitos, bueno, pueden haber delincuentes también metidos entre medio, ¿ya? Pero cuando ves que existe un abuso, por ejemplo, con el del profesor, ahí tú te das cuenta que la justicia no es justa. O el caso que puse la semana pasada, ya del pobre niño que no tenía que comer y estaba vendiendo CDs piratas en la feria y termina muerto en una cárcel. No, eso me parece horrible. Ahora, por ejemplo, el profesor Cohen, que disparó en Viña, es profesor también, es profesor de universidad, y también tuvo un día de furia por el tema y salió con armas. Él era tirador. Le están dando también una condena alta. Y yo creo que... Pero de Viña, sí. el gringo de Viña, profesor sí, de los Tres Bellos. pero él salió pero está bien, pero agarró balazo, él no pudiera estar Ya, él tapa todo, él tapa todo. Es lo mismo que el torniquete. Tirar una Es la misma molotov justicia. a una carabinera, ¿se acuerdan la que llegó la cara? Yo me acuerdo que veía en las redes sociales como Tiene la que irse izquierda en cana celebraba. ese tipo. Entonces, por Tiene eso. que irse en cana. Yo estoy de acuerdo. Tiene que irse en cana. Las cosas son Y después no justas. lo pueden liberar. Son justas No para lo pueden todos. indultar. En todo O sea, caso, hay varios aspectos de la ley ahí que hay que... Aquí ganan los analizar, abogados, o sea, no gana la justicia, ganan los abogados. Los abogados siempre Eso es ganan. lo eso es lo que Ellos nunca pierden. y ellos nunca Ganaron la pierden. convención ahora. Claro. ¿Qué iba a decir, Pancho? A menos que tú analices caso a caso, la ley tiene que ser pareja para todos. Y ahí yo puedo estar de acuerdo que hay algunos bien presos, otros mal presos, pero si la vamos a aplicar parejamente, hay que aplicarla parejamente. Lo que pasa es que dicen que la aplican parejo, pero dicen que la ley se interpreta. Entonces, según cómo la interpreta un abogado y cómo la interpreta el juez, según la Es otro sanción. problema. Y el otro problema es la oportunidad. O sea, la ley tiene que ser oportuna. O sea, tú no podés estar sancionando 3 años después lo que dijo, hizo. O sea, puedes llegar a aplicar la pena tarde, pero Pero no es retroactivo. no retroactiva. Obvio. Bueno, yo solamente una vez lo vi en una serie y me quedo dando vueltas. Siempre la frase, el derecho civil sirve para que los ricos le roben a los pobres y el derecho penal impide que los pobres roben a los ricos. Y eso no va a cambiar nunca. Nunca. Eso es la verdad. Ojalá cambie algún día y podamos estar con respecto al tema. Entonces, ¿qué No es problema si le roban o no, es cuánto le roban, porque a los pobres los dejan robar, pero poquito. Lo que te dejen paz. Cada uno puede robar ahí para lo que gasta, un porcentaje. Sí, dale un bono a la pyme de 1 millón Claro. después de 16 meses en pandemia y después te dicen, te di 10 millones de dólares. Resulta que 1 millón en 16 meses, y yo alcancé a dividir en el colegio con letra que iba. ¿Estáis listos? 16 por 10 son 63.000 pesos que me dio el Estado por tener una pyme. ¿Te parece bien, Juan Carlos? Hay que ver si tiene letras chicas. De repente la va a tener que duplicar los impuestos el próximo año Es que, para bueno, volverla. yo no entiendo, 63 lucas. 63. No, ¿qué quieres que te diga? No, eso no ayuda en absolutamente 139, y una vez me Pero invitaron aquí uno- yo creo que hay varios puntos. Y que yo creo que también no todo es lo que se muestra, también hay cosas y mensajes que van por detrás. O sea, para mí el tema, y para cerrar un poco el tema del voto voluntario, esto salió por la gran derrota que tuvo los partidos políticos ahora en la pasada constituyente. Esa gran derrota analizaron que no fueron los viejos a votar, fueron los jóvenes a votar, necesitamos que los viejos salgan a votar, hagámoslo obligatorio y a ver que vayan a votar por el romanticismo de la concertación y de la derecha, etcétera, a ver si es que le podemos hacer la competencia. No estoy tan de acuerdo con eso. Eso es, ok, pero eso va a cerrar. O sea, como independiente que y sentía de alguna forma, antipiñerista, ese no fue a votar y ahora lo van a obligar a ir a votar. si no le hubiese ido tan mal, no habría salido el voto obligatorio. jamás. ¿Ya? Jamás. ¿Ya? No, tiene que ver con la representatividad también que tanto defendemos, porque al final de cuentas, ¿qué tan representativo es un 40%? Que algo salga elegido con un 40% es delicado también. Pero eso viene ocurriendo en los últimos 10 años. Podrían haberlo hecho el año pasado. Podrían haberlo hecho. Se intentó y no pasó Claro, la Cámara. claro, pero esto salió extremadamente rápido a una semana de la elección. Sí. Esto es claramente una defensa de los actuales partidos, de los actuales políticos, de los actuales partidos que no quieren perder su posición acomodada que tienen. Si al final fue una por otra. La izquierda metió a los jóvenes con la inscripción automática. ¿Se acuerdan? En el año 2010, 2011. Y la derecha hizo esto del voto voluntario porque estaba este rumor de que votaban más los cuicos que los no cuicos. Entonces,
Más o menos esa fue la lógica. ¿No será que se apuraron también el voto ahora obligatorio porque van a tener una pésima votación en las primarias que vienen en 2 semanas más? No, porque eso no es obligatorio. No, pero escúchame, no he terminado. Ustedes dijeron acá, tú fuiste uno de los que dijo que iban a votar 1.400.000 personas. Por primaria. Por primaria, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa si van 500.000? Yo tengo que ponerme el parche ante el área. No tengo si me lo pongo después de unas primarias desastrosas, ahí ya quedaría, pero terrible. Lo hago antes, me pongo el parche antes, y si llegan a haber poca gente que fue a votar, yo ya tengo justificado la votación antes de. Si lo hago después de una primaria que fuese mala, yo ahí diría, oye, la gente te diría, puta que son balsas, pues, hicieron la primaria y no fue nadie, y quieren hacer ahora el voto obligatorio. Lo hace hoy día y no tienes nada que te Es que contradiga. en este minuto ya no están preocupados de la primaria, porque los partidos tradicionales no están en primaria y la derecha ya sabe que no llega a segunda vuelta. Y lo que ocurrió ayer para mí es la derecha reconociendo que no llega a segunda vuelta y vamos todos juntos con Proboste. Porque ¿cómo puede ser que el presidente sale con su diagrama de apoyo, que para mí es una campaña presidencial de 3 meses para que sea renovada por 3 meses más y lleguemos justo a fin de año para la elección, y una vez que termina sale inmediatamente la Proboste en cadena nacional prácticamente ya, y tenía todos los puntos claritos con un texto que ya estaba escrito y acordado. O sea, en lo personal yo creo que la Proboste sabía perfectamente todo lo que iba a hacer Piñera antes de que fuese salido se lo dijo ella. Pero Proboste no va. Yo creo que por todo caso, Proboste para mí fue un invento de una mezcla entre el Frente Amplio levantando los candidatos que quiso. No, el invento le llegaron el boomerang de la gente y te van a decir que tu candidato también inventado, que lo dijeron del mismo lado. Se pidió 5 o 6 candidatos en un solo día, ¿cierto? Y pusieron los que quisieron, bajaron a Rincón sobre Proboste, y la CADEM también, que la subió un poco para desestabilizar la concertación. Y la concertación podría haber hecho unas primarias legales, podría haberse esforzado, podría haber tenido candidatos buenos. No la hizo. Y no la hizo, y yo creo que con eso se condenaron a estar muy lejos de la, y la derecha de pasar a la segunda vuelta. vuelta. La derecha lo va a hacer para cumplir. Antes de que terminen ahí con sus cálculos políticos, no va a sacar más del 10%. antes que terminen con el cálculo político importante, 177 lucas por cada persona que esté registrada en el IFE, que estaba inscrita dentro de la línea por la pobreza, es el bono que se entrega. En el registro social de hogares. Exactamente. Y llegas a 4, te dan 467.000 pesos en el mes, y que son 4 personas. O sea, 177 lucas, si nosotros, que fueron subiendo, porque acuérdate que partieron con 40, 60, esta hueá así, 40, 60, 65, 177 lucas. Mientras más desconexión había, cuando ya la gente estaba más enojada, más lo íbamos subiendo. Si fuéramos buena onda, hubiéramos dividido el total, a lo mejor el Estado le estaría entregando a los que les llegó cerca de 1.200.000 pesos en y la pregunta es, ¿de pandemia. dónde sale la plata? ¿De dónde está saliendo? Porque el año pasado no estaba. No Deuda existía. también, Eran 50.000 pesos. 1.200.000 pesos en Chile se va a pandemia. endeudar, Chile se va a endeudar. Bueno, ya estaban viendo la posibilidad de deuda desde el estallido social, antes de la pandemia. Entonces Chile se va a endeudar, y eso, la deuda finalmente, sobre todo si eso después va provocando inflación, es una forma de expropiarle a nuestros hijos, o sea, a la gente más joven para pasarle a la gente ahora. Tú le vas expropiando a la gente del futuro. O sea, ¿Qué hijos van a ver si no pueden comer ahora? Por eso, pero en el fondo, a los que sobrevivan van a quedar sin... 75 lucas el promedio que recibió una persona en el año si le regalaron todos los bonos. Ese es el promedio que le han entregado. 75 lucas es lo que ha entregado el Estado. Lo que ha entregado hasta ahora. A cada persona que le llegó el bono completo, que le llegaron todos. Podría llegar a ser un promedio de 75 lucas. Eso le dio para vivir. Cerca de... Extraordinario. Sí. O sea, lo que sale, yo me acuerdo una vez que me invitaron a un almuerzo unos políticos que terminé pagando yo en la Casa Vieja. Salía 3 veces En Vitacura. el bono. No, Manuel Montt, yo no para Vitacura. Voy a ver a mi amigo nomás de repente. Así que eso. Oye, se nos pasó volando el programa, nos quedan 3 minutos. Vamos un día como hoy. Alvarito, un día como hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? Hermoso día. Se creó el Zoológico de Santiago. Mira ahí. Zoológico de Santiago, un día como hoy, en 1926. Mira cómo cambió Santiago. Y la elefanta Fresia, que estaba por ahí. Y no se pudo agrandar. Ahora mucho. se ven solo edificios. No se pudo agrandar. Ya, no se pudo agrandar. Era bonito, era un encanto ir al zoológico. ¿Fuiste al zoológico, Lucas, cuando chico? Cerro San Cristóbal, pero no es el mismo, no. Sí, pues, ese, pues. ¿Fuiste al zoológico no cuando chico? No, más de viejo, fui el 2015. 2015. ¿Y tú, Juanca?
Eran los Sí, primeros sí lobos. fui al zoológico, pero no fui nunca más después de que escuché un rumor, no sé si era verdad o no, pero había un pobre tigre ahí que daba vuelta en 4 metros cuadrados y caminaba de ida y de vuelta, y por ahí salió un rumor que lo sacaron para un terreno más espacio y lo único que hacía era caminar en los mismos 4 metros cuadrados. Me dio tanta pena que no sé si es verdad o un mito, que nunca más fui. Que fue a ver los primeros lobos que llegaron a Chile después de 100 años. Mira, O sea, en los 1973 el Colegio Médico hace un paro de 48 horas un día como hoy hacia el presidente Salvador Allende. Eso ocurrió en 1973. 1987 Cecilia Boloco elegía a Miss Universo en Chile. Cuando salía a la calle, para la gente que nos ve que es más joven, y como nosotros teníamos tanta tristeza, no, era todo más alegre, la gente salió a las calles a celebrar el triunfo de Cecilia Boloco porque era Miss Universo. ¿Se acuerda usted o no? Sí, Cecilia Boloco, Chino Río, Sí. Copa América. Esas eran y como yo grandes creo que son hitos. La de las- la son Masud los- González Las también, chilenas la somos Masud. buenas, gritaba la Masud. gente en la Plaza Italia. Las chilenas somos buenas. Puras enanitas, pata corta. Claro, las chilenas somos buenas. Y en 1969 comienza la construcción de Orlando y de Disney World. En 1969 ahí empezó. Espero algún día ir, aunque yo sé que, fíjate que la política chilena, varios fueron para allá porque siempre están en el Hay varios planeta que de Disney viven World. allá. Bueno. Sí, pues bueno, están ahí en el planeta. Lucas Blaser, gracias por venir, por darte el tiempo. Siempre un punto de vista muy interesante el que tú tienes. Don Juan Carlos Ávila, Muchas gracias. New York gracias. Times. Por la invitación. ¿Vio ayer la entrevista con Emilia Río? Sí, la ¿Le vi gustó? completa. La conversación, sí, una entrevista, la conversación. Sí, la Está bien. conversación fue muy humana, la conversación, desde ese punto de vista me gustó, pero claro, uno quisiera escuchar más cosas de medidas en la comuna, pero de repente partiendo. estamos muy ansiosos Estamos por muy saber qué va a ansiosos. pasar en la comuna, pero no, bien, felicitaciones a Emilia. Don Francisco Fanjul, hay que aguantar con el deporte nomás, pues no hay medidas hasta el momento de alargar el toque de queda ni nada por el estilo. No se vislumbran, ¿no? No se vislumbra. Se puede ir al mall, sí. Se puede ir al mall, eso se puede ir. El mall está lleno. sí. El mall está lleno. Álvaro Guerrero en los controles. Mañana nos vemos a las 12 del día con Doble Amarilla junto a León Astengo, a don Sergio Gilbert con el análisis, un análisis profundo de la Copa Libertadores y los 16 equipos que quedan. ¿Cuánto vale cada plantel? Vamos a estar ahí conversando profundamente para ver el nivel de exigencias que hay. Les damos un abrazo a todos, que estén súper. Nos vemos. Chao.